Buenas tardes con todos. Mi nombre es Enia Karina Sáenz Caguamaca, soy enfermera especialista en oncología y laboro ya desde el 2014 en el programa de ADI, brindando atención en cuidados paliativos. Bien, me da mucho gusto poder ser partícipe también en relación a la formación de profesionales de salud eh, de la región Ica. Ya creo que es nuestra segunda vez que estamos siendo invitadas, ¿sí? Y bien, mi tema es valoración de enfermería en cuidados paliativos y vamos a dar inicio a, como una breve introducción más que nada, ¿no? Bien, el cáncer pues es un problema de salud pública mundial contemporáneo. Nos dice pues la OMS que en el año 2030 el cáncer va a alcanzar aproximadamente 27 millones de nuevos casos, ¿no? En todo el mundo. Y 17 millones serán óbitos, ¿no? Y 75 millones de personas serán diagnosticadas anualmente, ¿no? ¿Y qué nos dice la OMS, no? Nos dice, pues, que establece una serie de objetivos en los cuidados paliativos, como vienen a ser bien el dolor, el alivio del dolor y entre otros síntomas. Los cuidados paliativos no pretende alargar ni acortar la vida, sino brindar apoyo psicológico, social y espiritual, ¿no? No solamente para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Durante todo el proceso de la enfermedad y bien hasta el último final de vida, ¿no? Donde el paciente pues se enfrenta, ¿no? A ciertos cambios físicos y también emocionales, ¿no? Y es ahí donde el familiar también necesita ese soporte, ¿no? De todo el equipo multidisciplinario, y es por ello que nosotros hoy en día estamos siendo capacitados. Estamos siendo capacitadores y también capacitando, ¿no? A una brecha de profesionales de salud que aún desconocen, ¿no? El manejo de cuidados paliativos. Se cree que los cuidados paliativos debería ser atendido cuando el paciente está en final de la vida, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Sabemos ya que desde que un paciente es diagnosticado con una enfermedad crónica, ya sea oncológica y no oncológica, debería recibir cuidados paliativos. Es por ello que el profesional de la salud debe conocer y está en la capacidad de manejar diferentes, sobre todo, tener las herramientas necesarias, ¿no? Para poder apoyar a nuestro pacientito y también a la familia, ¿no? Y ante ello, también conocer nuevos procedimientos, ¿no? Específicamente de cuidados paliativos, ¿no? Como vienen a ser, pues, algunos procedimientos invasivos llamados catéter subcutáneo, ¿sí? Probablemente algunas, nosotros utilizamos aquí, por ejemplo, bombas infusoras, utilizamos también la hipodermoclisis, ¿no? Por vía, hidratación por vía subcutánea y otros procedimientos. Bien. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son un conjunto de intervenciones médicas, psicológicas, sociales y espirituales, ¿no? Dirigidos ¿a qué? A mejorar justamente la calidad de vida de las personas que van a enfrentar unas enfermedades graves, avanzadas o terminales, ¿no? Como bien le decía anteriormente, pues su objetivo principal no es curar la enfermedad, ¿no? Sino aliviar el sufrimiento y los síntomas, apoyando tanto al paciente como a su familia, ¿no? Ya que el paciente puede presentar, pues, ¿no? Dolor, náuseas, vómitos, ¿no? Fatiga, algunos presentan estreñimiento propiamente, ¿no? Del tratamiento de los opioides, o a veces pacientes que están postrados, ¿no? Y también estos cuidados se enfocan también en brindar el apoyo emocional y psicológico. Y también facilitar la comunicación y la toma de decisiones sobre el tratamiento. Y otro cuidado que también se enfoca es apoyar en los aspectos sociales y espirituales, ¿no? Siempre respetando los deseos y los valores del paciente, ¿no? Viendo su autonomía también, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Es muy importante respetar lo que decide el paciente y también mantener informado al familiar, ¿no? Todas las actividades o todos los procedimientos o tratamiento que vaya a recibir se debe
brindar de una forma clara, sencilla, de tal manera que el paciente pueda entender, comprender, ¿no? Eso es fundamental. Como equipo, brindar todas las herramientas para que ellos puedan tener una calidad de vida a lo largo del tiempo, ¿no? Que puedan presentar. Bien, esta es una imagen donde podemos visualizar, ¿ah?, un arbolito, ¿sí? Donde podemos ver, ¿no? Que los cuidados paliativos pues alivian el sufrimiento físico, emocional. Estos son muy beneficiosos para el sistema de salud porque van a reducir más que nada las hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos en el Hospital Cayetano eh, que estos pacientitos que ya están en la unidad de ADI, ¿sí?, de cuidados paliativos, ya recurren menos a la emergencia, ¿no? Porque son pacientes que ya se está controlando, ya se están manejando las sintomatologías, están, tienen también los procedimientos invasivos como vienen a ser catéteres subcutáneos, se capacita al familiar de tal manera que que el mismo familiar puede, ¿no?, administrar el medicamento y evitar justamente que los pacientes recurran constantemente a la emergencia, probablemente para un manejo de dolor, ¿no? Eso ya se ha disminuido bastante y ya el familiar está entrenado también para la administración del medicamentos, para detectar algún signo de alarma que tuviera este dispositivo y también continuar el tratamiento sin suspenderlo, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante en la reducción de hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Esto puede ser atendidos también en centros de salud, en hospitales, ¿no? Y en domicilio, ¿no? ¿Con qué fin? Justamente con mejorar la calidad de vida, ¿no? Y bueno, puede ser prestado justamente por un equipo interdisciplinario como médico, ¿no? Enfermeras, voluntarios. Entonces, eh, es así pues que nosotros como equipo tenemos que darle todo el soporte a la familia, ¿no? Hoy en día, más de 40 millones de personas en todo el mundo necesitan cuidados paliativos, ¿no? A cada año, debido a que al envejecimiento y aumento de las enfermedades transmisibles, ¿no? En enfermedades no transmisibles. Bien, por lo tanto hay un aumento de la necesidad de cuidados paliativos, pero todavía nos estamos enfrentando a un gran desafío de la formación, ¿no?, adecuada al personal de salud, ¿no? Antes del 2018, cuando se promulga la ley de cuidados paliativos, eh, dentro de la currícula de las instituciones em, educativas, tanto en pregrado como en posgrados, todavía no había formación, ¿no?, de cuidados paliativos. Hoy en día ya vemos, ¿no?, que hay instituciones, universidades, que ya dentro de la currícula han incorporado el curso de cuidados paliativos. Entonces ya estamos teniendo profesionales, ¿no?, después eh, después de la ley promulgada, ¿no?, que van a salir ya profesionales ya con conocimiento y con formación, ¿no? Antes de ello, todavía tenemos una brecha, ¿sí?, de la cual hay desconocimiento todavía de los cuidados paliativos, ¿no? Es así, pues, que todavía hoy en día nosotros en la unidad llegan pacientes cuando están en los últimos días de vida, ¿no? Cuando no debería ser así, sino ya desde que un paciente es diagnosticado con el cáncer ya sea en estadio primario, debería, ¿no?, ser ya derivado, ¿no?, a la unidad de cuidados paliativos, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente, desde que es diagnosticado con esta enfermedad, aparte que tiene alteraciones físicas, ¿no?, sintomatologías, también presenta lo que viene a ser la depresión, la ansiedad. Hay desconocimiento, incluso, ¿no?, qué alimentos consumir o qué soporte tener, ¿no? Entonces, en los cuidados paliativos, cuando hablamos de ello, tenemos pues todo un equipo interdisciplinario, ¿no? Donde cada profesional va a cumplir una función, ¿no? La nutricionista pues hará el soporte de nutrición, verá qué alimentos brindarle, cuáles son la porción, ¿no?, o las fracciones o suplementos, ¿no? Igual que el psicólogo brindará el soporte emocional. Si bien es cierto, nosotros como enfermeras también damos el soporte emocional, pero también detectamos, ¿no?, cuando este paciente necesita toda una terapia. Y no solamente el paciente, sino también la familia, ya que cuando el paciente está enfermo, no solamente enferma él, sino toda la familia, ¿no? Hay temor,
hay desconocimiento, ante ello también se involucran otros miembros de familia, ¿no? Y las cuales pueden aportar también conocimientos en su sentido de ellos, ¿no? Pero sin embargo, crean más desinformación, ¿no? Entonces, a eso se genera angustia, frustración de no saber cómo brindarle ese soporte, ¿no? Al paciente, ¿no? Entonces, cada miembro va a cumplir una función, ¿no? Entonces, el equipo indisciplinario pues está formado aquí en nuestra unidad por médico de familia, psicólogo, nutricionista, enfermera y bueno, eh, antes de pandemia contábamos con una trabajadora social, hoy en día aún estamos todavía en gestión para incorporación de la asistente social, ¿no? Pero debe ser ya incorporada, ¿no? Dentro a los próximos años, Dios mediante, ¿no? Pero el equipo interdisciplinario en otras instituciones o en otros países también, ¿no? Cuentan con este equipo y también rehabilitación, ¿no? O también algunos, por ejemplo, un padre, ¿no? Alguien que también vea la parte espiritual. Bien, cuando hablamos de cuidados paliativos, también es importante cumplir un perfil profesional por competencia, ¿no? Es importante que la persona o el profesional de salud que trabaje o labore en cuidados paliativos cumpla un perfil, ¿no? Sobre todo que tenga dominio de empatía, ¿no? Es primordial que el profesional de salud tenga un trato humano, ¿no? Estos pacientes vienen tan susceptibles, tan lábiles, propio de la enfermedad, ¿no? Entonces necesitamos que el profesional, quien lo atienda, quien lo trate, lo comprenda, ¿no? Lo comprenda desde desde que ingresa a la unidad y hasta el último momento de vida, ¿no? Entonces, tenemos que también tener los principios de bioética, ¿no? Respetar sus creencias, respetar también sus tomas de decisiones, si hay desinformación, darle la adecuada información, ¿no? Y contar pues también con confiabilidad, ¿no? Y secreto profesional. Muchos de ellos suelen contarte, ¿no? Su día a día o algún problema, ¿no? Y ante ello, pues, ser también partícipe de resolución, ¿no? De poder orientarle de la mejor manera, de tal caso, pues, que ellos se puedan sentir también aliviados, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Eh, Otro de los perfiles es también trabajar en equipo, ¿no? Es indispensable el trabajo de equipo. Si bien es cierto, cada profesional pueda tener algún conocimiento, ¿no? En relación a, a las otras funciones o a los otros profesionales, ¿no? Pero cuando detectamos, por ejemplo, en la parte de nutrición, ¿no? En la parte de enfermería, ¿no? Si hay un paciente que está, pues, que necesita soporte de nutrición, derivarlo, ¿no? Coordinar con la nutricionista y trabajar en equipo, ¿no? No simplemente yo tengo conocimiento, yo lo voy a manejar, no. Tenemos que saber respetar las otras disciplinas y coordinar y derivar a nuestro paciente, ¿no? Si necesita soporte emocional, si bien es cierto como enfermera yo lo puedo brindar, pero no voy a hacer las terapias, ¿no? Los talleres, el soporte que el profesional de psicología pues sea formado y está capacitado. Entonces debemos trabajar en equipo. Eso es importante, ¿no? Yo creo que todos unidos, ¿no? Así como se ve en la imagen, todos unidos con la misma visión, con los mismos objetivos, pues vamos a cumplir, ¿no? Que ese pacientita tenga una calidad de vida tanto física, psicológica, ¿no? Social y espiritual. Es importante también tener las técnicas de comunicación y el manejo lengual, verbal y corporal, ¿no? ¿Qué significa ello? Pues saber detectar, ¿no? Cuando nuestro paciente está triste, cuando nuestro paciente está con dolor o probablemente cuando acude un paciente a la unidad por primera vez, acude con una interconsulta, ¿no? En algunas ocasiones nuestro paciente no sabe su diagnóstico, ¿no? El médico, pues, el quien lo deriva es un médico oncólogo o de repente cirugía oncológica o ya sea de la emergencia o ya sea de otra unidad, lo derivan y en el diagnóstico colocan, ¿no? NM, ¿no?
NM de cabeza o NM de estómago y el paciente pues desconoce qué será NM, ¿no? Pero nosotros sabemos que es una neoplasia maligna, ¿sí? Entonces cuando llega a la unidad, a la unidad con esa interconsulta, tenemos que saber leer, ¿no? El lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un familiar que muchas veces nos da una mirada fija, ¿no? A los ojos, ¿no? Como diciendo, mi paciente no sabe, ¿no? No sabe. Entonces, y si no sabe, es porque oculta, ¿no? Y si oculta, es porque de una u otra manera cree protegerlo, ¿no? O cree protegerla. Entonces, tenemos que también saber observar al familiar y también el rostro del paciente, ¿no? Y preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que sabe de su enfermedad, ¿no? Claro, es un derecho de que el paciente tenga que saber su diagnóstico, ¿no? Pero eso se va a dar durante el tiempo, ¿no? El tiempo de las consultas, ¿no? Eso también es un tema muy interesante, cómo dar malas noticias, ¿sí? Y que me imagino que lo van a tomar en otras exposiciones, pero cuán importante es saber el manejo, ¿no? El lenguaje corporal, ¿no? Y bien, también tenemos que tener, pues, bastante ser tolerantes, ser solidarios, ¿no? Ser amables, siempre estar atentos con las necesidades del paciente y también con el soporte, ¿no? A la familia, ya que la familia es nuestro primer aliado en el cuidado de su usuario, ¿no? Él es o ella es la encargada de cuidar las 24 horas en domicilio, ¿no? Si bien es cierto, el paciente viene a la unidad para ser atendido, siempre y cuando tenga la disposición de venir o de traerlo, ¿no? Muchos de nuestros pacientes están ya en domicilio, postrados, ¿sí? Tienen un ECOG 4 o a veces ECOG 3, entonces son pacientes postraditos que no necesariamente vienen a la unidad, ¿no? Nuestra atención aquí en ADI, pues brindamos, ¿no? Lo que viene a ser las visitas domiciliarias. Entonces, dentro de ello, de las visitas domiciliarias, eh, no necesariamente acude nuestro paciente, sino la familia y tenemos que ser, pues, ¿no? Siempre brindando la información necesaria, ¿no? Al familiar, ¿no? Dentro de la valoración de enfermería, ¿qué nos dice, no? Que es la recopilación sistémica y continua de los datos relevantes, ¿no? Sobre el paciente para identificar sus necesidades de cuidado, ¿no? Y también los problemas de salud. ¿Con el fin de qué? De planificar justamente una atención adecuada y personalizada, ¿no? Esta información pues puede incluir justamente datos físicos, emocionales, sociales, culturales, a través, ¿no? De entrevistas, mediante la observación y la revisión tanto de antecedentes médicos, ¿no? Entonces, la valoración de enfermería nos va a permitir recolectar datos, ¿no? Relevantes, ¿no? ¿Para qué? Justamente para hacer nuestro plan de cuidado, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues hacer nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, cuando llega la unidad de ADI, pues tenemos que hacer esa valoración, ¿no? Y esta valoración pues nos va a permitir justamente recolectar datos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a recolectar los datos? Pues justamente con las entrevistas, ¿no? Es importante que cuando hagamos la entrevista siempre debemos tener la mirada fija al paciente, ¿no? Si el paciente, invitarlos a sentar y la enfermera tiene que estar también al mismo margen del paciente, ¿no? No puede ser que el paciente esté sentado y la enfermera parada, ¿no? O viceversa. Entonces, tenemos que tener, pues, la misma dirección, ¿no? La misma línea, ¿no? Tenemos que hacer el examen físico, ¿sí? Utilizamos también algunas herramientas, las escalas, que nos va a permitir también observar algunas sintomatologías, registrar los datos de forma ordenada, claras y precisas, de tal manera que se pueda entender y comprender, ¿no?
a veces del apuro, registramos, ¿no? O tenemos una letra muy corrida o prácticamente ni se entiende, ¿no? Entonces eso no puede pasar, ¿no? Tenemos que tomarnos el tiempo de poder escribir adecuadamente y de plasmar, ¿no? Nuestras actividades, ¿no? De las cuales se evidencia ahí ante la historia y qué le estoy administrando con letra clara, qué le estoy realizando, ¿no? Entonces, registrar de forma ordenada y sobre todo clara, ¿no? Y lo otro, pues, es abordar al paciente de forma integral, ¿no? De forma integral, de tal manera que vamos a poder realizar una buena, adecuada intervención. Tenemos que identificar también aquellos síntomas o alteraciones psicológicas, ¿no? Si vemos que el paciente está deprimido, si está con angustia, ¿no? De repente está con dolor, ¿no? Por alguna, a veces no solamente es dolor físico, ¿no? Sino también dolor espiritual, ¿no? Detectar y potenciar los recursos del enfermo, ¿no? Con el fin de disminuir y prevenir sensación de impotencia, ¿no? Sobre todo, pues brindarle compañía, escucha y tiempo. Cada paciente es único, ¿no? Cada paciente tiene un mundo, ¿no? Entonces, en un paciente pues me puedo demorar 10 minutos, en otro 20, y quizás si viene tan afligido, tan dolido, ¿no? Porque quizás haya recibido una mala noticia o probablemente porque no se sienta acompañado por el hijo, ¿no? O de repente por el esposo, porque también se agotan o han recibido un maltrato, ¿no? Entonces, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar y darle el tiempo adecuado a cada persona, ¿no? Entonces ellos se sienten aliviados. A veces el hecho de poder sentarnos y poder escuchar todo lo que ellos puedan relatarte de su vida o qué pasó, es tan solo eso, ¿no? Y que ellos salen tan aliviados y que tal, y es así que ese dolor y esa tristeza que tienen ya se van, ¿no? Tranquilos, porque han sentido esa compañía, ¿no? Han sentido ese soporte que ellos necesitan de un inicio, ¿no? Y parece mentira, ¿no? El saber escuchar y el darle el tiempo y tener también un contacto corporal, ¿no? De tocar el brazo o tocarle el hombro o en el momento que llora, ¿no? Sentir ese profesional, ¿no? Que también lo abraza o le da un abrazo de ánimo, ¿no? O quizás de afecto, ¿no? Y se sienten queridos, comprendidos, ¿no? Y se van aliviados. Entonces, nosotros tenemos acá en la unidad pacientes que vienen, se sientan, conversan, eh, y de ahí se van, ¿no? Felices se van, ¿no? Entonces ellos qué dicen, ¿no? Aquí me comprenden más que en mi casa, ¿no? Yo vengo acá, licenciada, porque acá me comprenden, acá me entienden, en mi casa pues ya están aburridos, ya están cansados, ¿no? Y también es importante, ¿no? Detectar, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ya evitar la claudicación del familiar, ¿no? Entonces ahí es donde uno detecta y... Y tenemos que ir a conversar con la familia, hablar con el psicólogo para que también pueda hacer el soporte a la familia, ¿no? Y evitar justamente la colaboración familiar, porque si pasara eso, abandonan a nuestro paciente, ¿no? Entonces, también saber detectar dentro de la valoración, ¿no? De la valoración y de la entrevista. Dentro de ello, de la valoración, tenemos herramientas, una de ellas viene a ser la escala de Edmonton, en la cual nos va a permitir evaluar la intensidad de diferentes síntomas, ¿no? En un periodo determinado, puede ser 24 horas, 48 horas o en una semana, ¿no? ¿Qué va a evaluar? Pues justamente evalúa dolor, cansancio, náuseas, depresión, ansiedad, somnolencia, apetito, bienestar, falta de aire, dificultad para dormir, ¿no? Esa es la escala de Edmonton, de la cual nos permite evaluar estos síntomas. Y nosotros acá en ADI utilizamos esta herramienta, podemos evidenciar, ¿no? Cuando le damos la puntuación necesaria y vemos que esta, pues, a veces durante un periodo determinado se vuelve ondulante, ¿no? De tal manera que podemos evidenciar cómo el paciente o controlamos el dolor, ¿no?
o controlamos el dolor y también vemos, pues, ¿no? Ante ello, también si es que ya tiene un puntaje de 10 ¿sí? Vemos que también es un paciente que se puede estar bueno, se está acercando yo a la fase terminal, ¿no? La fase agónica, ¿no? En sus últimos días, ¿no? Entonces, esta escala nos ayuda bastante para evaluar la sintomatología de nuestro paciente. También tenemos otra de las escalas, otra de las herramientas, que es la escala de Cobb, ¿sí? Que también es conocida como la escala de rendimiento o escala de estado funcional. Evalúa el nivel de actividad física y más que nada la funcionalidad general de un paciente, especialmente en el contexto oncológico, ¿no? Esa tiene parámetros de ECOG del 0 al 5, donde el 0 es un paciente que se encuentra totalmente asintomático y es capaz de realizar un trabajo y actividades normales de su vida diaria, ¿no? Entonces es un paciente que puede venir a la unidad solo, que todavía lo vemos que viene a la unidad, ¿no? Eh, eh, no necesita de familiares, ¿no? Acude a la unidad tranquilamente, ¿no? El ECOG-1 es el paciente que presenta síntomas, ¿sí? Que le impide realizar trabajos arduos, ¿no? Aunque desempeña normalmente sus actividades cotidianas en trabajos ligeros. El paciente solo permanece en cama durante las horas de sueño nocturno, ¿no? Entonces es un paciente que puede realizar trabajos, ¿no? Y que en las noches nada más duerme, ¿no? Entonces, también tenemos el ECOG-2, que es el paciente que no es capaz de desempeñar ningún trabajo, ¿no? Se encuentra con síntomas que le obligan a permanecer en cama durante varias horas del día y además de la noche, pero que no van a superar el 50% del día, ¿no? El, que el individuo satisface la mayoría de sus necesidades personales solo, ¿no? Entonces, ese es el paciente con ECOG-2. El paciente con ECOG-3 es el paciente que necesita estar encamado más de la mitad del día por la presencia de síntomas, ¿no? Necesita ayuda para la mayoría de las actividades diarias, por ejemplo, como vestirse, ¿no? Entonces, estos pacientitos con ECOG-3 y ECOG-4, que es un paciente ya que es encamado al 100% y necesita ayuda para todas las actividades, por ejemplo, para higiene corporal, movilización de cama, incluso para alimentación. Estos pacientitos que son ECOG-3 y ECOG-4 son pacientitos que son programados para la visita domiciliaria. ¿Ya? Nosotros valoramos para la programación de visita domiciliaria los pacientes que tienen ECOG-3 y ECOG-4, ¿no? Y priorizamos a esos pacientes para la programación de visita domiciliaria, ¿no? Y el ECOG-5, pues, es un paciente ya fallecido. Bueno, dentro de la valoración, hablamos pues de la valoración física, ¿no? Desde que viene la unidad y ya es atendido en el consultorio, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la valoración física, ¿no? Cefalocaudal, ¿no? Ver pues su sistema nervioso, observar cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitourinario, extremidades superiores, inferiores, ¿no? Tenemos que ir viendo la integridad de la piel, si presenta algún dispositivo, algún drenaje, si tiene úlceras de lesión por presión, si tiene una úlcera tumoral, si tiene traqueostomía, si tiene sonda nasogástrica, todo debemos valorar, ¿no? ¿Para qué? Justamente para hacer nuestro plan de intervención y realizar nuestro cuidado, ¿no? A nivel del sistema nervioso, pues valorar si el paciente está lúcido, está orientada, ¿no? Si está somnoliento o si es desorientado. Entonces, ir viendo, ¿no? Porque si tenemos un paciente que está desorientado, está somnoliento, justamente, ¿no? Hablar con la familia y decirle, pues, ¿no? Que que esté al tanto porque el paciente se puede caer, si está en cama, puede tener alguna lesión, alguna fractura, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es prevenir, ¿no? Alguna lesión que pueda ocasionar si este paciente no está del todo consciente, ¿no? O si tiene una sonda nasogástrica, ¿no? Se puede autorretirar. Entonces,
es importante valorar el sistema nervioso, ¿no? El valorar el estado de conciencia. E incluso, ¿no? Si está desorientado, si está somnoliento, afásico, evitar e informar a la familia que no le dé alimentos por vía oral, porque cumple también el riesgo de aspirarse, ¿no? Y ante ello, pues, ocasionar una neumonía, ¿no? Bien, a nivel de cabeza y cuello, ¿no? Podemos observar si tiene heridas tumorales, si tiene traqueostomía, ¿no? Si tuvieran procedimientos, o ya sea sonda nasogástrica, ¿no? Enseñar a la familia así como nos enseñan en pregrado, ¿no? A enfermería, ¿no? Cómo alimentar por sonda nasogástrica, cuál es la posición adecuada, e incluso, ¿no? Si tienen las heridas o úlceras tumorales, enseñar al familiar cómo se realiza la curación, ¿no? Si bien es cierto en la unidad o el tópico de enfermería realizamos este procedimiento, pero no lo hacemos diariamente, ¿sí? Al mismo paciente, porque ellos a veces económicamente no pueden venir constantemente a la unidad. Recordemos que estas úlceras tumorales tienen que ser curadas diariamente, ¿no? Porque se agrega todos los días. Entonces, es capacitar al cuidador de tal manera que ellos lo realicen, ¿no? De ellos lo realicen y el paciente pues también se sienta tranquilo, ¿no? Que tiene un cuidador, ya uno, comprometido en su cuidado, dos, que tiene los conocimientos necesarios y tres, que también se sienta, ¿no? Partícipe en el soporte, ¿no? Entre ambos, ¿no? Entonces, esa es la función de la enfermera, ¿no? Valorar, hacer su plan, realizar los procedimientos y también capacitar al cuidador, ¿no? Porque el cuidador es nuestro aliado a las 24 horas, ¿no? Porque es el paciente quien está prácticamente en domicilio. En el sistema de salud, en nuestro sistema de salud, lamentablemente no encontramos con camas hospitalarias para un paciente en estadio ya terminal, ¿no? Ustedes mismos los han visto ahí que trabajan, ¿no? Ya sea en el hospital o en el centro de salud, ¿no? Aquí en el Hospital Cayetano no contamos con camas hospitalarias para estos pacientes. Una vez que, si son hospitalizados en la emergencia, lo derivan a la unidad de oncología, y si vemos que el paciente ya no es tributario ni a quimio, ni a cirugía, entonces ya prácticamente le dan de alta, ¿no? Nosotros contamos con 30 camas en el hospital, en 30 camas en el hospital, y bien, hay pacientes hospitalizados, pero cuando ya están, este, muy deteriorados y no hay tratamiento, lo mandan a casa, ¿no? Entonces, ¿quién es quien cuida al paciente? Prácticamente el familiar. A nivel genitourinario, también observar si tiene presencia de sonda Foley, orientar sobre la permeabilidad, ¿no? Sobre la característica de la diuresis, orientar también sobre la posición, ¿no? De la sonda Foley y enseñar la higiene perineal, ¿no? O sea, todo es indispensable, ¿no? Nosotros aquí realizamos el cambio de sonda Foley, ¿no? A los pacientitos. Y bueno, algunos pacientitos tienen, por ejemplo, neoplasia, cáncer de próstata. También lo realizamos, la instalación de la sonda Foley, ¿ya? Pero cuando vemos resistencia, ¿sí? Ya no insistimos, lo derivamos y lo interconsultamos a urología, ¿no? Porque el riesgo es que sangre, ¿no? Y entonces ahí entra a tallar ya los especialistas en urología. Entonces, hasta donde nos permita la permeabilidad, ¿no? Del ingreso suave, ¿sí? Nosotros hacemos el procedimiento, ¿ya? Y también enseñar al familiar, pues, ¿no? Orientarle sobre la posición, ¿no? Que tiene que ir de la cintura hacia abajo en la bolsita colectora, ¿ya? A nivel de miembros inferiores, cuando evaluamos, vamos a observar también si presentan edemas o linfoedemas, ¿no? Es muy característico, por ejemplo, los linfoedemas en los pacientes, por ejemplo, con una mastectomía, ¿no? Pacientes es bien marcado, ¿no? A veces podemos confundir, ¿no? Un edema con un linfoedema, ¿no? Recordemos que el linfoedema es la acumulación anormal
de la linfa, ¿no? De la cual el paciente presenta este, un brazo más ancho que el otro, ¿no? Y justamente puede ser producido por una mastectomía o una radioterapia, ¿no? Y el paciente pues presenta el brazo muy ancho, grueso, ¿no? No hay elasticidad, pesa el brazo, entonces tenemos que enseñarle también al familiar algunos drenajes linfáticos, ¿sí? O también llevar unos, eh, unos vendajes especiales, ¿sí? Y también decirle, ¿no? Que el tratamiento, bueno, es progresivo, ¿no? Eh, y bien, y sobre todo, pues, tener la calma, ¿no? La calma sobre todo, ¿no? Y observar si tiene úlceras por decúbito también, ¿sí? Como podemos observar en la primera imagen, tenemos un paciente. Podemos visualizar en la primera imagen cómo hay un paciente tan desnutrido, ¿no? Caquéxico total, ¿no? Podemos visualizar incluso hasta las costillas, ¿no? Esta es una de las domiciliarias donde evidenciamos cómo este paciente está con una desnutrición severa, ¿no? De la cual podemos visualizar incluso sus costillas. Entonces, ante ello, pues tiene un riesgo, ¿no? ¿Un riesgo de qué? Justamente de ocasionar una lesión por presión. Entonces, es también educar a la familia que haga los cambios posturales cada 2 horas, que detecten, ¿no? Si hay algún signo como de lesión, ¿no? Si está enrojecido la piel. Entonces es prevenir más que nada, ¿no? En la segunda imagen ya vemos a un paciente que ya tiene la lesión por presión, ¿no? Y enseñar también a las curaciones eh, diarias, ¿sí? Aquí en el Hospital Cayetano nosotros tenemos lo más básico, ¿no? Como vienen a ser, pues, la sulfadiosina de plata, y es lo que más básico tenemos acá en el hospital, ¿no? Sin embargo, pues en la farmacoindustria tenemos diferentes hidrocoloides, alginatos, ¿no? De las cuales nuestros pacientes lamentablemente no pueden comprar, tienen un costo muy alto, a veces solamente tienen para venir al hospital, ¿no? En sus pasajes, o a veces están todo el día porque tienen que ir de un lugar a otro, siempre y cuando sea un paciente con ECOG-2, ¿no? Que pueda venir, o de repente un ECOPS 3 y lo traen en silla de ruedas, ¿no? Por X motivo, ¿no? O sea, por X motivo, porque a veces también están en oncología recibiendo tratamiento, ¿no? Pero ese es un paciente que es ECOG 4, pues es un paciente que ya no viene a la unidad y que pueda, y si no tiene lesión por presión, pues evitar, ¿no? Porque si lo va a tener, imagínese, ¿no? ¿Cuánto va a gastar en el hecho nomás de comprar los pañales, ¿no? En el hecho de que el familiar venga acá a la unidad a recibir los medicamentos, genera gasto. Y entonces son gastos que se agregan, ¿no? Si es que tuviera alguna lesión, ¿no? Pero si tiene la lesión por presión, pues le damos los tratamientos que tiene el hospital, ¿sí? Y con eso hacen la curación, ¿no? Cuando son pacientes ya en estadio terminal, y si hablamos de fases agónicas, ¿no? Agónicas, son pacientitos que lamentablemente no remiten, ¿no? No remite este tejido, ¿no? Recordemos que para hacer una remisión de la lesión por presión es, pues, ¿no? Que el paciente consuma proteínas, ¿sí? Y que tenga un estado nutricional adecuado, ¿no? Para poder regenerar este tejido, ¿no? Sin embargo, si el paciente tuviera úlceras, lamentablemente se va también con todas sus úlceras, ¿no? Con sus lesión por presión, ¿no? Entonces, es evitar, ¿no? Evitar. Por eso es importante cuando hacemos la primera valoración de enfermería, es examinar al paciente ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Buscar, detectar. Y si encontramos un pacientito que no tiene lesión por presión, excelente, ¿no? Seguir manteniendo eso hasta el último momento, ¿no? Nosotros aquí en la unidad le decimos, ¿no? Señora, su paciente está, sin escaras, ellos los conocen como escaras, ¿no? Hay que tratarle la piel para evitar ello, ¿no? Bastante ya tiene ya
con que tenga dolor, con que tenga náuseas, tenga vómitos y quizás si tiene algún invasivo más como drenajes, ¿no? Para que se sume algo más, no puede ser, ¿no? Entonces es importante la valoración, ¿no? La valoración, examinar al paciente y prevenir más que nada algunos agregados, ¿no? Entonces, una función importante que cumplimos como equipo, ¿no? A nivel de tórax y abdomen es también observar si presenta procedimientos invasivos, puede tener drenaje torácico, puede tener drenaje biliar o a veces colostomías también, ¿no? Si presentara colostomías, igual enseñar al familiar a cómo colocar estas bolsitas de colostomía, si tiene una lesión peristomal, ¿no? Y también enseñarle, ¿no? Hacerle la técnica de Krusty, ¿no? Que viene a ser, pues, colocar los polvitos de ostomía y luego, ¿no? Lo que viene a ser el cábilo, ¿no? Que es una película protectora en tres ocasiones hasta que remita la piel, ¿no? Y se regenere y con eso pues ya mejorar, ¿no? Mejorar, ¿no? Esta lesión peristomal. Entonces, ¿qué tan importante, ¿no? Es observar qué invasivos tiene, enseñarles cuáles son los cuidados necesarios, ¿no? Y la permeabilidad, si tuviera algún drenaje, ¿sí? Y cuantificar también si segregar algunas secreciones, ¿no? Y darle bastante soporte, ¿no? Soporte a la familia, porque la familia prácticamente está con bastante desinformación, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Pues somos justamente los capacitadores, los docentes, enseñarle de cero, ¿no? Que puedan entender, puedan comprender y si no entienden, pues darle toda esa confianza, esa seguridad, ¿no? De decirle, si no he entendido, estamos aquí nuevamente para volver a informarle, ¿no? Y que no se vaya con su duda, que no se vaya desinformado, ¿no? Sino pues saber también yo como enfermera o como profesional de salud, ya sea médico, ¿no? O sentirnos, ¿no? Que se está yendo con todos los conocimientos y seguro, ¿no? Que va a cuidar al paciente pues en casa adecuadamente, ¿no? Y evitar pues justamente que vaya constantemente a la emergencia, ¿no? Porque si ellos tienen alguna desinformación o no han, o no nos hemos dejado entender adecuadamente, pues justamente va a recurrir a la emergencia, ¿no? Porque es el lugar donde atienden las 24 horas. En el registro de enfermería, pues es registrar con letras claras y comprensible, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente, es anotar la valoración clínica, cómo viene a la unidad mi paciente, si tiene sonda nasogástrica, pues anotar, ¿no? Acude con sonda nasogástrica, ¿no? Si tiene sonda nasoyeyunal, también informaré si es sonda nasoyeyunal, ¿no? Si tiene drenaje biliar, si tiene catéter subcutáneo, si tiene catéter periférico, si tiene catéter por si tiene infusores, ¿no? Como vienen a ser los infusores de pequeños volumen, ¿no? Anotar qué le estoy agregando en ese infusor, ¿no? Qué cosa va en el infusor, porque puede ser que este paciente vaya a la emergencia por X motivo, ¿no? Y si llega a esa unidad, o dirán, pues, ¿no? ¿Qué es lo que lleva en este infusor? Si es que no se registra en el infusor, y más aún si no se registra, pues, ¿no? En la historia, ¿no? Entonces, anotar los procedimientos realizados, anotar sobre todo el tratamiento y la vía de administración. También es registrar las coordinaciones o derivación del paciente, ¿no? A dónde lo estamos derivando, ¿no? Registrar sobre todo los datos del profesional con letra clara, nuestro sello, nuestro nombre que se pueda entender. Dentro de la evaluación psicológica y emocional, es observar, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? Si el paciente está con ansiedad o depresión, darle soporte emocional, ¿sí? Y luego, pues, derivarle, ¿no? Si contamos, si nuestra unidad cuenta con psicología, pues derivarlo a psicología, ¿sí? Ver también el nivel de conciencia, si tiene temores, angustia, la aceptación o negación de la enfermedad, ¿no? Algunos de ellos pues vienen justamente en esta fase de duelo, ¿no? Donde a veces están justo en la etapa de negación, ¿no? Donde vienen a veces
amargos, con cólera, ¿no? A veces hasta echándote la culpa, ¿no? Pero bueno, podemos entender también, ¿no? Que su ira, su cólera, su rabia, ¿no? Que buscan, pues, eh, eh, cómo, ¿no? Expresar sus emociones, ¿no? Y bueno, una vez que ya se controla su dolor, que a veces pueden venir por ello, ya están tranquilos, te agradecen, ¿no? Aceptan, ¿no? Entonces, hay que saber entenderlos también, ¿no? Hace poco llegó un pacientito a la unidad con un EVA de 10 a 10 con un dolor intenso, y que había pasado que se había terminado su pastilla un día antes, ¿no? Fue un domingo que se terminó y nosotros atendíamos el día lunes. Él se había ido a atender a la unidad de oncología, a consultorio de oncología, porque todavía es un paciente que recibe tratamiento de quimioterapia, y fue a la unidad de oncología y luego llegó al hospital, luego llegó a la unidad de cuidados paliativos, aquí a la unidad. Y bien, era como la 1, 1:30 de la tarde. Nosotros estábamos almorzando y entonces el paciente ya a la hora que llegamos, eh, eh, justo también él, ¿no? Llegaba, pero ya lo habíamos encontrado con un dolor intenso, 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 que había pasado, que se había ido a la unidad de oncología toda la mañana y luego se viene a la unidad, ¿no? Pero su dolor ya estaba intenso, ya estaba angustiado, ya estaba desesperado, gritaba, rezaba, imploraba a Dios, ya estaba, pero fatal el Señor, ¿no? Entonces, nosotros escuchábamos porque su llanto era tan terrible, ¿no? Administramos morfina, nuevamente administramos y, bueno, valoramos, ¿no? Después de 5 minutos, 10 minutos, nos respondía nuevamente otra dosis y al final logramos, ¿no? Ya controlar el dolor y ya al final, ya cuando estuvo más calmado, más tranquilo, ya pudimos conversar qué había pasado y manifestó que se le había terminado la medicina y entonces le informamos, ¿no? Que debe venir antes que se termine la medicina, debe venir a la unidad, ¿no? Entonces, es también, ¿no? Hacerle entender que el dolor está presente y el dolor va a ser diario, ¿no? Y que debe recibir sus medicamentos, ¿no? Pero ya tuvo ya todo esa ansiedad, ¿no? De vivir en dolor, ¿no? Entonces él lo que manifiesta es, primero ya luego agradecernos, ¿no? Agradecernos porque controlamos el dolor y, ¿no? Lo que manifiesta es, ¿no? Ya viví, ya lo viví, y que cómo era el dolor tan intenso, ya lo experimenté y ya no va a volver a pasar, ¿no? Yo voy a venir no un día antes, sino 2 días antes que se termine mi medicamento, ¿no? Entonces, a veces pasan por esta fase para poder recién aceptar, ¿sí? Que deben recibir su medicamento diario, ¿no? A veces creen ellos poder tolerar el dolor, pero a veces el dolor es tan intenso que no lo toleran, ¿no? Entonces también es dar ese apoyo, ¿no? Ese soporte, ¿no? Y hacerle entender la adherencia al tratamiento, ¿no? Y bueno, también necesidades de emociones, ¿no? No resueltas, ¿no? A veces también pueden venir de familias disfuncionales que quizás el familiar pues, a veces no comprende, ¿no? Que el paciente pueda tener que consumir sus pastillas diarias, ¿no? Entonces también ahí poder ver qué pasa en casa, ¿no? Porque si el paciente es un paciente que pueda venir o de repente amaneció, no sé, pues anímicamente mal, o a veces ese es también el que se pueda trasladar, ¿no? A pesar que pueda venir, quizás, ¿no? Que pueda venir el- que pueda venir el familiar, ¿no? A la unidad. A nivel de la valoración social es también buscar, ¿no? En la red de apoyo, ¿no? ¿Quién es su familia? ¿Quién es su cuidador principal, ¿no? Y también detectar si los pacientes, si el familiar, ¿no? Se está agotando, ¿no?
para poder también buscar el soporte ante otro familiar, ¿no? Es importante ver el red de apoyo, ¿no? Si algunos, eh, pues por acá, ruido, bien, sé quién está con el audio prendido. Eh, bueno, hay alguien que está con el audio prendido. Bien, buscar su red de apoyo, ¿no? Buscar qué familiares más tiene. Si no tiene familiares, probablemente pueden tener algún amigo, primos, vecinos, ¿no? Quien pueda dar ese soporte necesario, ¿no? Pues brindarle todos los cuidados, ¿no? Que requiere nuestro paciente. También ver la situación económica, ¿no? A veces, nosotros vemos también esa parte, ¿no? Cuando vemos que el paciente económicamente no está bien, pues darle el tratamiento probablemente cada semana o Dios mío, o cada, o también colocarles los infusores, ¿no? Que también ayudan bastante, ¿sí? De tal manera que pueda economizar también, ¿no? Ver también los recursos disponibles como los servicios sociales, quizás derivarlos también a servicio social para que también le pueda dar el soporte necesario, ¿no? Y sobre todo ver, pues, ¿no? La sobrecarga emocional, ¿no? Y la comunicación con la familia, ¿no? Eh, sobre el proceso de la enfermedad. En cuanto a la valoración espiritual, tenemos que ver, ¿no? De qué religiones son, cuáles son sus creencias religiosas o espirituales, ¿no? Las prácticas significativas, ¿no? La esperanza en el sentido de la vida, ¿no? El deseo relacionado con el final de la vida y la necesidad del apoyo espiritual o intervención. A veces, eh, bueno, si son evangélicos serán, pues, ¿no? El pastor, o si son católicos serán cura, ¿no? Dependiendo de la religión que profesa, ¿no? Que tenga ese soporte espiritual, ¿no? El que también se acerquen bastante a Dios es muy importante, ¿sí? Eh, Bien, ellos pues son muy hábiles, entonces necesita tener el soporte de todas las dimensiones. Cuanto más apoyo tenga, mejor va a ser su calidad de vida, ¿no? Bueno, cuando tenemos un pacientito ya en estadio terminal o fase de últimos días, ¿sí? También conocido como la fase agónica, ¿no? Es la etapa pues final del proceso, ¿no? De morir en pacientes con una enfermedad avanzada, ¿no? Cuando es progresiva, es irreversible, ¿no? En la que se espera la muerte, ¿no? En un plazo muy corto, ¿no? Generalmente en horas o pocos días, ¿no? Entonces es una etapa muy triste, muy vulnerable también para la familia, con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Nadie espera perder a una persona tan querida, tan amada, ¿no? Eh, y bien darle todo ese soporte, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Es preparar también al paciente y también preparar a la familia, ¿sí? Es también hacer un proceso de duelo, ¿sí? Y ese duelo pues no es nada fácil, ese duelo no se acepta rápido, ¿no? Ese duelo se sufre también, más aún si son personas jóvenes y todavía tienen hijos, se han trazado metas en la vida, entonces no es fácil aceptar, ¿no? A veces el adulto mayor que ya, que ya que ya vivió tanto, cuando le mencionan, pues, ¿no? Que va, eh,
que ya va a dejar, ¿no? De vivir, Pero es ya si como, nomás ya no le dije nada, ya come nomás, toma agua, toma agua. lo acepta, ¿no? De una otra Sí, manera, porque eso es feo. ya, ya Había vivió, sido ¿no? feo, yo no sé si es lo de los otros, porque a los otros les daba pues, de más No, no, no sé quién está ahí en el audio. ¿Podrían apagar, por favor? Gracias. Bien, aquí tenemos un cuadrito que viene a ser la fase de duelo, según Elizabeth Kluber-Roche, ¿no? Que es un modelo clásico. Este es un cuadrito, pues, donde hablamos de la fase de, ¿no? Del proceso del duelo, ¿no? Y no necesariamente, pues, es de la muerte, ¿no? Sino también es un duelo en el que uno pierde la salud, ¿no? Donde va a, a tener muchas emociones, ¿no? Entre ellas, pues, viene a ser la negación, ¿no? Donde esto, pues, no se acepta, ¿no? Que está enfermo y que va entrando, ¿no? En toda una etapa de, ¿no? Donde eh, que no necesariamente todos tienen el mismo orden, ¿no? No necesariamente todos tienen el mismo orden. Algunos pueden durar más en cierta fase y otros pueden, ¿no? Tener la misma, ser consecutivo, ¿no? Como viene a ser pues la negación, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación, ¿no? No necesariamente todos tienen que tener la misma línea, ¿no? Pero sí pasan, ¿no? Por esto, ¿no? Como viene a ser la negación, donde dice, no, esto no puede estar pasándome a mí, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Es donde entra ya la rabia, ¿no? Dirigida a uno mismo, ¿no? Entonces es la ira, la rabia, la cólera, ¿no? Y ahí, pues, es la negociación donde hay intentos de revertir o posponer la pérdida. Y entramos, pues, a la fase de la depresión, donde justamente el paciente, pues, se siente triste, ¿no? Profundamente, hay pérdida de interés, ¿no? Hay aislamiento, no quiere recibir a la familia, o se aíslan totalmente, ¿no? Y luego de ello, pues va entrando la etapa de la aceptación, ¿no? Donde van a reconocer la realidad, ¿no? De la pérdida, bueno, en este caso, pues su salud, ¿no? Entonces, en realidad, cuando acuden, a veces vienen con esta fase, ¿no? De la cólera, de la rabia, la ira, ¿no? El llanto. O a veces también ya vienen pacientitos que ya se van dando cuenta cómo su cuerpo va cambiando. Ya han recibido quimioterapia, ya han recibido radioterapia y ven que no han respondido al tratamiento y prácticamente ya vienen con una etapa de aceptación, ¿no? Donde ellos dicen, bueno, ya he recibido de todo y no he visto que he mejorado y bien me voy a ir, ¿no? Entonces, es la etapa de la aceptación, ¿no? Donde ya se resignan, ¿no? Ante la muerte, ¿no? Que no es nada fácil, pero ya prácticamente se ve que han luchado, que han batallado contra esta enfermedad, ¿no? Pero también tenemos pacientes, pues, que vienen en otra etapa, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Ir viendo en qué fase viene. ¿No? Yo recuerdo cuando viene una pacientita a la unidad eh, en fase de negación, ¿no? No quería recibir tratamiento, se le instalaba el catéter subcutáneo, se le enseñó al familiar, no quiso tampoco que el familiar aprendiera, pero buscamos estrategias, ¿no? De tal manera que el familiar pueda también eh, eh, mm, poder aprender la administración del medicamento, detectar los signos de alarma, ¿no? Entonces, a medida que fue avanzando a la unidad,
ella pudo aceptar, no pudo reconocer, ¿no? Y al final, pues, se fue tranquila, ¿no? Se fue tranquila, se controló el dolor y bueno, esta pacientita, tuvo también todas esas etapas. ¿Cómo se caracteriza la agonía? Pues justamente hay una presencia de deterioro físico severo, hay trastorno de conciencia, hay dificultad para relacionarse o comunicarse y el pronóstico de vida son de días nomás, ¿no? Es un deterioro pues funcional, ¿no? Donde vemos que el pacientito se va apagando como una vela, ¿no? Y ya no consume alimentos, está más dependiente, ¿no? De la cual se tiene que cambiar de posición o también darle abrigo, ese calor humano, ¿no? Porque ya no genera pues calor, ¿no? Entonces siempre va a haber preguntas habituales, ¿no? Como sentirá si tiene hambre, tiene sed, ¿no? Sentirá hambre, no tienen hambre, ¿no? Tienen sed, podemos mojarle los labios, ¿no? O una gasita, de tal manera que ellos sientan la humedad, ¿no? La frescura, ¿no? Me escuchará y sentirá, pues si sienten y si escuchan, ¿sí? Entonces, abrigarlos, ¿no? Abrazarlos, darle esa calma, ¿no? Palabra de aliento, ¿no? Tenemos que seguir dando la medicación. Bueno, cuando ya está en los últimos días, lo más importante es darle el manejo de dolor, ¿sí? Es no suspender los opioides, ¿no? No suspender los opioides, mantenerlos hasta el último momento controlados. Entonces, es también ver, ahí es cuando tenemos que saber eh, reconocer el lenguaje, ¿no? Corporal, porque algunos pacientes no te van a poder expresar, ¿no? Verbalmente, ¿no? Pero sí podemos visualizar el rostro, la facie, de fruncidos, ¿no? O quizás de gemidos. Entonces podemos detectar que es un paciente que está con dolor, que está sufriendo, ¿no? ¿No? Y ahí, pues, justamente es evitar ello, ¿no? Administrar los medicamentos. Entonces es también sensibilizar a la familia y decirle, ¿no? Tienes que respetar la adherencia, ¿no? O sea, cumplir con el horario pautado de lo que están eh, prescribiendo los médicos, ¿no? Con la finalidad de que el paciente, pues, pueda fallecer, ¿no? Hasta el último segundo de vida tranquilo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cuando fallezca, no? También es otra de las preguntas habituales de los familiares. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya también es prepararnos a ellos, a los familiares, en buscar alternativas como funerarias, el cementerio, ¿no? Es lo que usualmente ya cuando llega el día del deceso, es también dejarlos preparados, ¿no? Y cosa que están ya ellos con conocimiento y puedan resolver en ese momento, ¿no? Y es más, incluso eh, antes que llegue ese deceso, ¿no? Cosa que ellos tengan ya la información adecuada y si sucede, pues puedan llamar también a la funeraria y acercarse, ¿sí? Porque a veces, si no lo tenemos preparado, ellos, los familiares acuden a veces a la funeraria y a veces lucran también emocionalmente porque lo ven todos sollozos, eh, tristes, ¿no? Y lamentablemente a veces se sobrevalora el costo. Y cuando un familiar no le ha dado los cuidados necesarios al paciente, pues es en ese momento en que ellos quieren brindar todo lo que no han podido hacer cuando cuando han tenido, ¿no? El momento. Entonces, ahí es donde a veces sobrevaloran costos y bueno, uno paga, ¿no? Pero también hay más
hay más gastos, ¿no? Entonces debemos también orientarlos para que cuando llegue el momento ellos estén también preparados con los trámites necesarios. Dentro de los cuidados, pues es brindarle comodidad y confort, ¿sí? Brindarle, cambiar de posición con frecuencia, a pesar que, ¿no? Es cambiarle de forma pasiva, sin fuerza, ¿no? Sino adecuadamente. Levantar la cabeza del paciente, si eso le resulta más cómodo, ¿no? Usar mantas suaves y abrigadoras, ¿no? Una vez, recuerdo de una de las ciudades domiciliarias, había una pacientita bien delgadita, una paciente adulta, ¿no? Vivía en Caraballo, acá en nuestra capital, aquí en Lima. Es uno de los conos de Lima Norte. Y bueno, la paciente vivía en el segundo piso y la casa era de estera, ¿no? O sea, el primer piso, algo mm, de material noble, pero ella vivía en el segundo piso y le habían hecho pues vivitas así y, y al encontrarla en domicilio, la señora estaba bien tapadita, pero con unas frazadas tan gruesas, muy gruesas, que la verdad que para destaparlas también costaba, ¿no? Destaparla porque le habían tapado con unas frazadas tan gruesas a las pacientes. Y ella, pues, tan frágil y con esas mantas y esos abrigos tan pesados, que si bien es cierto, ¿no? Tratan de buscar que genere calor, pero probablemente si le decimos, ¿no? Que puedan colocar a una estufita o mantas más suaves, más abrigadoras, o a veces también podemos conseguir algunas botellitas de agua, ¿no? O bolsas de agua, ¿no? De agua caliente, bolsas, y poder generar calor, ¿no? De tal manera de que le demos confort, ¿no? Y le demos un trato cálido. Entonces también es enseñar al familiar. Es brindarle también tranquilidad y calma, ¿no? Es decirle que todo está bien, que estamos aquí contigo, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Decirle pues que lo queremos mucho, te queremos, ¿no? Tener ese contacto, ¿no? De piel a piel, ¿no? De no dejarlo o dejarlo solo, ¿no? De quizás ponerle una canción que le guste o que le genere tranquilidad y paz. Entonces, esos son los cuidados que hay que darle en los últimos días de vida y evitar, ¿no? Evitar el llanto, evitar el estar gritando o renegando entre la familia, ¿no? Eso es resaltar la importancia de que el paciente en sus últimos momentos esté lo más tranquilo y calmado, ¿no? Hablar siempre con la familia, ¿no? No es nada fácil, es muy fuerte, pero también hacerla comprender, ¿no? Qué tan importante es que su paciente o su mamá o su papá o no sé, su esposo, quien vaya a ser el paciente, esté lo más calmado, lo más tranquilo, ¿no? Evitar discusiones probablemente dentro del contexto familiar. A hablarle con voz clara y tranquila, a buscar, en este caso sí podría, ¿no? Solo tener algún sorbo de agua, sí podría, si no, no, ¿no? Simplemente mojarle los labios, ¿ya? Ofrecerle masajes suaves, estar ahí siempre y no dejarlos. También es evitar procedimientos e intervenciones innecesarias. A veces los familiares son muy demandantes, a veces presionan también al equipo de salud en que le estén administrando suero o colocándole una vía, ¿no? Y es también hablar con los familiares, que el paciente está ya
viendo, ¿no? Que está partiendo y que tampoco no es tan fácil canalizar una vía, ¿no? El absceso venoso ya es muy frágil, ¿no? De la cual es estar también haciendo las técnicas incruentas al paciente, estar haciendo, ¿no? La venopunción constante y ahí es donde el paciente padece y sufre más, ¿no? Si es un paciente que está ya agónico, una de de los procedimientos más común y más fácil viene a ser el catéter subcutáneo, ¿no? Donde vamos a evitar justamente evitar que constantemente le estén eh, pulsando, ¿no? La piel, ¿no? Si no es instalarle pues este procedimiento y por ahí manejar todo, ¿no? Todo lo que viene a ser para manejar y control de los síntomas, ¿no? Entonces, es evitar también estar colocando las vías periféricas, estar hidratándolo, ¿no? O a veces quieren que le cambien la sonda nasogástrica, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría en cambiar una sonda nasogástrica a un paciente que ya está agónico, ¿no? Entonces es también valorar, hacerle entender al familiar de una manera clara, ¿no? Haciéndolo poner también en el lugar del paciente, ¿no? Ellos, lo que ellos quieren es estar tranquilos, ¿no? Evitar que le estén maltratando más de lo que ya tiene. Entonces es también adiestrar a la familia en el manejo de cuidados generales. Es ofrecer también apoyo espiritual o religioso, ¿no? Muy aparte de la religión que profese, ¿no? Sobre todo es aliviar el dolor, ¿no? Nosotros como paliativista no podemos permitir que un paciente fallezca pues con dolor, ¿no? Eso no podemos permitir, ¿no? Entonces, si pasara eso, pues no hemos cumplido nuestra función, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de concientizar a la familia. Es también intentar dar información concreta a la familia sobre la esperanza de vida, ¿no? No podemos decir a la familia, sí, todavía va a vivir tanto tiempo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no tenemos, no sabemos cuándo va a fallecer, ¿no? La hora precisa y todo, pero sí podemos ir viendo que ya se va acercando de acuerdo a los signos, ¿no? Vitales del paciente y así también informando al familiar, ¿no? Que ya se está acercando y que va a fallecer el paciente, ¿no? Y nos da la esperanza, pues, de vida, ¿no? De las que no hay, porque al final, pues, pueden tener también eh, un duelo, ¿no? Patológico también familiar, ¿no? Entonces es evitar muchas cosas también, ¿no? Eh, por ello el equipo tiene que estar preparado también para brindar la información adecuada al familiar. Qué, qué importante es ser acompañado y escuchado en el momento más crucial de la vida, ¿no? La despedida, la muerte, parte de la vida, ¿no? Entonces vemos pues que todos vamos a llegar en algún momento, es partir también de este mundo, ¿no? Nadie somos eternos, a todos nos va a llegar, pero es también comprender que si nos vamos a ir, nos tenemos que ir tranquilos, en paz, sin sufrir. Y si tenemos a un familiar quien te pueda acompañar en este último momento, en casa, aliviado, entonces eh, habremos cumplido una función tan importante como es pues los cuidados paliativos. El tema es evitar justamente el sufrimiento, ¿no? Al final de la vida. Bien, muchas gracias por todo.